Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAV Radio. Bueno, en este contexto académico, los tiempos son siempre pocos cuando los temas son tratados por personas que han investigado en serio las cosas. Por esa razón seguimos en cuanto al diálogo en el mismo miércoles, pero con ustedes, mis apreciados oyentes, en el miércoles siguiente. Así que de alguna forma los saludo nuevamente y gracias, Álvaro, por continuar dedicándome este valioso tiempo. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y bueno, encantado de estar acá. Y ahora sí vamos a ver si llegamos al tema que nos habíamos trazado, no porque no hayamos sido serios, sino porque al contrario, hay tanta profundidad en cada tema y tanto conocimiento de su parte, que eso sí lo reconozco plenamente, que podríamos seguir hablando de cualquiera de estos temas que tratamos la vez pasada y nos daría para varios programas. Pero nos íbamos a centrar en el tema que usted trabajó con Andrés, que era el de la juventud universitaria, en la cuestión de la autonomía y en todo lo que está en su entorno. Por ejemplo, la vez pasada usted mencionaba el conflicto en el origen de la universidad colombiana. Usted hablaba de un sistema universitario joven, comparado con el europeo, comparado con el asiático. Tenemos un sistema universitario que no tiene más de 70 años, tal vez después de los años 50, Álvaro, más o menos. Sí, 60. 60 como sistema, es muy nuevo, ¿no? Muy nuevo, 64, 68. Y novísimo en cuanto a la explosión de universidades, ¿no? Público y privado, que es una excepción en América Latina. El sistema universitario colombiano nació público y privado. Esa es la primera pregunta que le iba a hacer y que tenía aquí, y vuelvo otra vez, tampoco está en el guión. ¿Por qué nuestro sistema universitario nació tan distinto a los demás, público y con tanta fuerza en lo privado? Bueno, esta es una sociedad que ha sido supremamente desigual, que tampoco ha tenido los suficientes recursos económicos, lo cual implicó que el Estado no era suficiente para crear un sistema universitario estatal. De manera que a la par empezaron a surgir numerosas universidades privadas, nacional y regionalmente, en tanto el Estado no tenía la capacidad de darle educación a toda la ciudadanía en su momento. La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, es del año 68 y es una asociación de universidades públicas y privadas. De manera que cuando se crea esa falsa dicotomía, volvemos a hablar de dicotomía, entre lo público y privado, en el caso educativo es desconocer la historia de Colombia. Nosotros siempre hemos trabajado sobre un sistema tanto público como privado, con la posibilidad de que los dos convivan, porque los dos han construido historia y han generado nación. De manera que negar el uno implica no reconocer la labor que ha hecho tan importante la universidad privada en Colombia, por supuesto entendiendo que debe haber universidad pública. Claro, debe haber universidad pública sumamente fortalecida, eso sí, y muchas universidades privadas como esta en la que nos encontramos, que ha sido mi entorno académico desde hace muchos años, son proyectos empresariales, como lo fue ICESI, AFIT, los Andes mismos, en fin, proyectos empresariales muy valiosos que hoy en día se sostienen con alta calidad académica. Gracias a la calidad académica. Sí, exactamente. Yo estuve 5 años en el Consejo Nacional de Acreditación y puedo dar fe que muchas universidades privadas están haciendo una labor impresionante en la formación y en la calidad académica de los colombianos, al igual que muchas universidades públicas. Sí, y esa falsa dicotomía en tantos aspectos de la vida, lo que hablamos la vez pasada del oro y el agua, por ejemplo, esa falsa dicotomía es una de las cosas que nos hace mucho daño, porque eso usted ha hecho una cosa muy importante, desconocer nuestra historia, nuestra raíz. Siempre, no solamente en la educación, yo creo que en todos los aspectos de la vida siempre hemos tenido ambos aspectos en el desarrollo de nuestra vida, lo público y lo privado. Así es. Y de hecho la democracia es así. Y empecemos por señalar el tema de la universidad y ese desconocimiento de la historia, ¿no? Y a propósito de los movimientos estudiantiles y sociales en general. Si en el año 67, 68, a propósito, 68 tuvo muchas guerrillas, hubo una emergencia guerrillera en toda América Latina, no solo en Colombia, pero Colombia sí se quedó con las guerrillas,
En los demás países de América Latina no. Eso es otro de los aspectos que hay que estudiar. Irse a la guerrilla era despedir a esa persona como un héroe. Porque él iba a salvar a la sociedad e iba a construir una sociedad más justa e igualitaria. Porque había una juventud muy politizada que pensaba en el cambio y en la transformación social. Pero estamos hablando de los años 60. En los años 70 ese conflicto no se resuelve. La revolución no estaba a la vuelta de la esquina. Matan a Camilo. La guerrilla deja de ser, de tener una influencia urbana. Se va para el campo, se aísla completamente. Y en los 70 vamos a empezar a encontrar ya el inicio de la degradación de ese conflicto armado. Porque un conflicto armado que no toma el poder, pues conduce siempre a exabruptos y a situaciones de aún mayor violencia. En los años 80 viene el gran desencanto. Los relatos del socialismo real caen, el muro de Berlín, la Unión Soviética, pero también el capitalismo no es capaz de dar respuesta a una sociedad. Entonces tenemos una nueva juventud desencantada en lo que en su momento se llamó construyendo en tribus urbanas, a través de la música, del rock, Siguen siendo rebeldes, siguen siendo disruptivos, pero ya no políticamente. Ya no políticamente. O también podemos decir que es una forma política de no hacer política de la de otra. no entrar en esa política del cambio revolucionario, la transformación de la sociedad, etcétera, etcétera. Y al alimentarse este conflicto con el paramilitarismo, Manuel, yo le puedo decir algo que me dejaba sorprendido. Yo le preguntaba a mis estudiantes de ingeniería, porque yo daba clases de humanidades en la UIS, y el 99% de mis estudiantes apoyaban el paramilitarismo. Estaban de acuerdo, porque estaban cansados de la guerrilla. Y el conflicto todavía no era urbano. Entonces, ahí es cuando la universidad tiene que entrar a formar, a crear una cultura política de democratización, a mostrar, por ejemplo, que la solución no era el paramilitarismo, ¿cierto? Fuerzas paraestatales no iban a resolver el problema del conflicto. Y la historia nos lo demostró, que una vez supuestamente sacaron a las guerrillas de esas zonas de conflicto, pues estas mismas fuerzas paraestatales empezaron a extorsionar, a continuar matando, a seguir acumulando, etcétera, etcétera. Y de manera todavía más sanguinaria. Exacto, con mayores problemas y en el conflicto, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa transición, el país y la juventud también, si bien tomó posiciones, hubo como una latencia. Yo hablo que entre los años 90 hasta el 2011 hay una latencia. El conflicto armado está en toda su dimensión, hay mucho temor, han desaparecido prácticamente un partido político en Colombia. En los años 80 la mano negra aterrorizó a muchas ciudades de Colombia, entre ellas a Bucaramanga. Entonces tenemos una juventud que cada vez en mayor número quiere alejarse, ¿no? Decepcionada. De esa conflictividad tan exacerbada y muestra una profunda decepción. Sí. Ya en el 2011 hay un resurgimiento de la movilización estudiantil. Perdone que le interrumpa, Álvaro. Perdone que es que hay precisamente llegaba mi pregunta en ese momento, 2011, ya entrando en el siglo XX, en la parte de movimiento social y todo eso. Cuando hubo un momento en que yo mismo comparaba cuando hacíamos mesas redondas, y yo era estudiante de sociología, hace eso por 200.000 años, una mesa redonda comenzaba en clase y terminaba 3 días después, porque éramos habladores compulsivos. No había quien nos callara. Además de eso, una hablada política comprometida, casada con un partido de izquierda, con un grupo guerrillero, en fin, etcétera. En los años 90, en la época que usted dice, me gusta mucho el concepto de periodo de latencia en la juventud, ¿no? Una mesa redonda duraba 1 minuto, pero no porque la gente fuera menos inteligente,
sino porque había una especie de cansancio colectivo. Entonces mi pregunta tiene dos partes. Ya en la una usted me configuró una respuesta. Finalmente, ¿qué los cansó? Y la segunda parte, que es la que más me interesa, ¿qué fue lo que produjo nuevamente esa explosión, esa ruptura? En efecto, hay una latencia porque hay un desencanto. Mueren los grandes relatos. El conflicto armado está exacerbado en Colombia. No se le ve solución. Tenemos una corrupción impresionante. Un país tomado por el narcotráfico. De manera que los 80 y 90 Colombia era inviable. Y sentíamos que este país era inviable. Y pese a eso, logramos salir adelante. Los niveles de inflación, los temas de la economía eran supremamente difíciles. De manera que ahí estaba como un caldo de protesta, de mirada, de inconformismo, pero también había mucho temor y mucha decepción. Y ese discurso de transformación por la vía armada violenta ya no le entusiasmaba ni le llamaba la atención a la juventud, porque había demostrado que durante 20 años no había resuelto absolutamente nada. Es el entorno y antes, de Rodrigo Deno Futuro, ¿no? Exacto. Y se había llevado a otros niveles y a otros actores cuando entra el paramilitarismo. También cuando entra el mismo Estado de manera ilegal a actuar también, hay que reconocerlo. De manera que el país empieza, a mi modo de ver, a desmadrarse en los años 80, con un conflicto armado de muchos vectores que incluso en ese momento no entendíamos. Los mandicidios que también se dieron, ¿no? Por eso abrazamos con tanto entusiasmo y deseo de futuro a la Constitución del 91, que también tuvo sus manchas, ¿no? Porque estuvo atravesada por el narcotráfico y por ciertos acuerdos que se quisieron construir, opacos. que quedaron opacos. También por una Constitución que quiso trabajar el capital público y privado, que dejó, por ejemplo, este asunto de las GPS que hoy no se resuelve, que no se puede tampoco ir a destruir de la noche a la mañana, porque nació en ese momento y la solución tiene que encontrarse no bajo esa falsa dicotomía público-privado, que creo se planteó en estos últimos 4 años, y los más afectados fueron los enfermos, ¿no? Los pacientes de este sistema de salud. Y llega una persona, yo recuerdo, yo estaba en la UNAD, era profesor todavía de la UNAD, y llega al auditorio menor, no sé cómo se llame ahora. Alfonso Gómez Gómez. Y está Álvaro Uribe Vélez, un jovencito, un niño, hablando de un discurso distinto, de mano dura y de fuerza, porque la violencia se había tomado a Colombia. Y ese discurso tomó mucha fuerza en las ciudades. Y fue aplaudido y fue valorado. Y de alguna manera, en medio de todos los desaciertos, no podemos desconocer que esa seguridad democrática de alguna manera le dio mucha confianza al sector inversionista y a sectores de la sociedad para volver a creer. No, y arriesgándonos, Álvaro, veníamos de la gran traición de las FARC y de la ineptitud de Andrés Pastrana, sumadas las dos. Además, la traición de las FARC y la ineptitud de Pastrana eran más que evidentes. De manera pues que en el año 2011 el mundo cambia. Estamos frente a una revolución informática que aparece desde el año ya 2008, ¿cierto? Aparece cuando van apareciendo el celular, etcétera, 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 y las redes sociales. Estamos frente a un nuevo, ante un nuevo estudiante, ante un nuevo joven, que ya no solo es formado ni socializado en el colegio, en la escuela, en la universidad, sino en la televisión y sobre todo en las redes. Ya los que menos influimos somos los papás y los profesores, eso ha cambiado completamente. Completamente. Y la misma universidad. Y la misma universidad, sí. Hoy son las redes plagadas de mentiras, que es lo más preocupante, y que le está quitando a este joven esa capacidad racional, crítica y política
de reflexionar los problemas, porque están cargadísimas de mentiras, pero muy bien construidas, ¿no? Es preocupante. Mentiras bien hechas. Pero digamos que aparece una movilización de redes, una movilización distinta, donde tú puedes participar desde tu casa. El enjambre, ¿cierto? Hoy la política se construye, se hace así y se seguirá construyendo de esa manera, no tengo ninguna duda. Eso permitió, por ejemplo, que en el año 2011 la juventud colombiana, pero también los profesores universitarios, incluso los rectores, fueran contra un proyecto de universidad pública con ánimo de lucro. Es que puede haber una universidad privada. Que empezó con los posgrados. De alguna manera, Sí. pero digamos que la universidad privada tiene que revertir sus ganancias a esa misma universidad y a la sociedad. La universidad privada con ánimo de lucro, un modelo chileno, era decirle al que construyera la universidad, enriquezca, haga plata con la educación. Decían que ese era el modelo chileno. Yo fui a Chile a estudiarlo, me desplacé a Chile y me percaté que sí había ese tipo de universidades, pero que no era una política del Estado completamente establecida de esa manera. Los estudiantes se movilizan. Se moviliza en un principio, pues la ciudadanía no lo ve bien, etcétera, etcétera, pero hay un acuerdo final, hay un consenso en que ese tipo de universidad privada con ánimo de lucro no le servía a Colombia. Y la movilización desde dónde se hace, en la calle. Pero ¿cómo se encuentra la gente? Desde las redes, desde el internet, desde el celular, etcétera, etcétera. Pero ojo, no fue solo en Colombia, se dio en Chile, se dio en México, se dio en España, se dio en Asia. Es decir... Todas las primaveras asiáticas, por ejemplo. Exacto. Mostraron que había una nueva forma de movilización y que esas formas de movilización estaban en una revolución tecnológica que hoy va a transformar completamente a la universidad. Estamos hablando de la inteligencia artificial. A nosotros los profesores se nos volvió un problema. Comenzamos mal porque comenzamos viéndolo como un enemigo. Sí. ¿Cómo lo repotencializamos? Sí. Entonces eso significa que debemos empezar a preguntar de forma distinta. Debemos empezar a encontrar en el aula formas distintas de producción y de trabajo. Y para eso necesitamos que la universidad también se meta a reflexionar y a pensar en las nuevas metodologías. Claro, porque el estudiante lo está utilizando ahorita como una forma de reemplazar su inteligencia, pero nos está preguntando, entonces dígame cómo lo hago. Exactamente. Usted es el experto, señor profesor. Exactamente. Y tenemos que encontrar una respuesta para ello, ¿no? Claro, claro que sí. Sí. Y es una responsabilidad histórica sumamente importante que si llegamos a no hacerlo bien hecho, vamos a generar otro desastre educativo. Total, porque es que la IA hoy lo hace todo. Absolutamente. Y lo va a seguir haciendo mejor, ¿no? Claro, cada vez lo hace mejor. Claro. Entonces la pregunta es cómo repotencializar esa inteligencia artificial para mejorar la labor en el aula de clase. Pero yo también le digo algo, Manuel. Las universidades tal como hoy las conocemos, yo creo que van a desaparecer. Sí, eso dicen muchos analistas, que esta universidad de ladrillo, grandota, llena de aulas, está condenada, no es la palabra correcta, está destinada a que de alguna manera históricamente va a cambiar profundamente. Mire, yo hice una asesoría a una universidad bogotana, no voy a decir el nombre. Tenía los mismos estudiantes, 30.000, que los de la UIS. Y tenía solo un edificio. Educación virtual. Porque hay otro manejo. Las MOOC. Educación para sectores sociales a lo largo de la vida. Eso que se llama sacar programas educativos especializados, para públicos especializados. Claro, cuando la universidad se acordó que existen los ancianos. Por ejemplo. Los niños, que en la universidad es casi imposible escuchar la risa de un niño. Hoy en día aquí en la UNAP, Sí. o al menos en los tiempos de periodos intersemestrales, ya hay afluencia de niños.
A veces algunos dicen que no, que eso es mercadeo. No, es que ya es otro mundo y otra forma de entender la educación de manera mucho más integral, ¿no? En efecto. En Medellín hay unas apuestas muy importantes, por ejemplo, para trabajar con personas mayores en la universidad. Claro. Pero de todas maneras, yo sí quisiera decir que la universidad sigue cumpliendo un papel fundamental, pese a que ha sido desplazada, para la formación política y la democratización. Allá iba mi pregunta. Y precisamente hablando de la juventud, ¿cómo podríamos resumir, sintetizar, Álvaro, cuál ha sido el aporte más importante, más esencial de la juventud en la construcción de nuestra democracia? Que nos guste o no, mala o buena, mal hecha, imperfecta, pero somos un país demócrata. Somos un país demócrata, somos un país que tiene muy buenas universidades, muy buenas instituciones de educación superior, y en ese proceso de construcción ha construido procesos de ciudadanía. Eso no nos podemos nosotros negar. Construidos por su juventud. Construidos por su juventud. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paro el año pasado, el semestre pasado, en nuestra escuela, y a mí me sorprendió lo bien organizados que estaban los estudiantes en su reclamación. Y al respecto, yo pues me percaté que en realidad era el resultado de una construcción de ciudadanía frente a una demanda muy justa y que no eran escuchados, que están esperando que sean escuchados, y mostraron un proceso de organización muy importante. El asunto también es que, Manuel, hay una frase muy bonita que dice: ¿quién no es revolucionario a los 20 años? Quien a los 20 años no es revolucionario no tiene corazón. O sea, son las juventudes las que movilizan el mundo. Son las juventudes las que movilizan el cambio. Porque nosotros, los que ya vamos para viejos, pues queremos ciertas cosas ya que el statu quo nos sostiene. Interior. Interior. Sostiene, sí. Y además tenemos hijos y tenemos familia, etcétera, etcétera. Y las juventudes como tales, pues siempre están pensando en una mejor sociedad, en una transformación de la sociedad, etcétera, 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 en liderazgos. Liderazgos que deben ir acompañados de calidad académica. Decía Allende de la Universidad de Guadalajara: el mejor líder estudiantil es el mejor estudiante. No puede haber una dicotomía ahí, ¿cierto? Porque implica que está mostrando un liderazgo integral. Y eso es también muy importante para los efectos de construcción de ciudadanía, en los cuales la universidad pues ha mostrado desarrollos importantes, porque por esencia la universidad es autónoma. Y decirle a un estudiante que la autonomía es la capacidad de que tú construyas lo que quieres ser en la vida, ya le está dando la posibilidad de tener las herramientas suficientes para que él entienda que llega un momento en que no será su familia, no será sus amigos, sino que será también la centralidad de la construcción de este deseo que uno como persona quiere realizar a lo largo de la vida. Y eso es un proceso muy autónomo. Y muy referido a la esencia. A la esencia. Pueden darte consejos, puedes ir a la iglesia, puedes escuchar a tu profesor 5 años, pero si no es un proceso interior de autonomía, que es lo que la universidad enseña, pues claro, complejo. Es lo que le da sentido al concepto de formación, la decisión autónoma de transformarse. Y es lo que le da el concepto a la universidad. Eso. La universidad es la autonomía para hacerme en el saber. Eso es lo que llaman sofisticadamente hoy en día metacompetencias, pero es eso. En efecto, la como puede denominarse de esa manera y de otras múltiples maneras. La universidad además es un espacio de libertad. ¿Pero qué es la libertad? Bueno, eso lo han reflexionado desde hace más de 2000 años y no hemos podido dar respuesta. Es un espacio donde aprendemos a ser libres dentro del reconocimiento del otro. Hay una frase muy hermosa de Hannah Arendt que dice: la política trata del estar juntos, como estamos en la universidad o en la sociedad, y los unos con los otros de los diversos.
con la población LGTB, con la población raizal, con la población indígena, ¿cierto? En un espacio de mutuo respeto y entendimiento. Y de alguna manera la universidad nos permite hoy hacer todavía esas posibilidades. Y hoy más porque se han involucrado estas comunidades en la universidad, Así que es. antes eran negadas en la vida universitaria. Totalmente. Y eso ha hecho que el ejercicio democrático se haga cotidiano, cuando nuestros estudiantes deben, entre ellos, entenderse con personas que son absolutamente distintas. Claro. Sobre todo con esta población también LGTB y con tantas hoy sexualidades que se han identificado y con las cuales uno tiene que ser supremamente respetuoso, porque más allá de eso, todos somos ciudadanos y estamos cobijados por una constitución. Todos somos seres humanos. Y todos somos seres humanos y todos tenemos que pensar en un país, en una sociedad llamada Colombia. Y es un ejemplo que porque es que hubo un momento en que la juventud fue de movimientos caóticos y esos movimientos caóticos dejaban muchas veces consecuencias poco constructivas, ¿no? Hubo un momento en que destruir la universidad era el fin de los movimientos. Yo recuerdo la UIS, que un momento en que decían, venga, no, esto destruir el edificio no significa, no, pero ¿qué pasa si destruimos el edificio si eso es lo que está mostrando rebeldía? Eso yo siento que ha cambiado mucho, que ya destruir no es el principio del movimiento. Ya hay otra, como usted dice, me parece muy acertado cuando dice que hay una construcción casi cotidiana de la convivencia democrática y que eso ha llevado a que construir reemplace, eso sí lo digo yo, pero estoy seguro que hace parte de lo que uno ve cotidianamente. Destruir ya deja de ser parte de los movimientos. Sí, sí. Todavía hay radicalización, hay polarización. Nosotros somos un país somos el país. América nace de la contrarreforma española, ¿no? Claro, claro. Y nos enseñó a pensar en blanco o negro, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar cristiano radicalización. O hereje. Exacto. De malas. Y vamos a encontrar todavía ese tipo de grupos. Pero ya no es tan influyente. Ya no hay tanta aceptación ni tolerancia. Como usted decía en el ejemplo que yo les cuento la historia, hay una juventud democráticamente más organizada. Exacto. Más clara. Pero con algo más, Manuel. Hoy están llegando esos adolescentes a la universidad. Chiquiticos de 15, 16 años. Exacto. Ese es otro aspecto que tiene que empezar a pensar la universidad, porque tenemos a una población muy joven, con muchos riesgos, pero también con un gran potencial para formar. Ya no podemos decirle, usted es un adulto, no, usted es un adolescente. Casi un puber. Sí, casi en efecto. Puber. Bueno, una pregunta que incluye un elemento anecdótico y otro histórico, inclusive otro casi que psicológico, es esta cuestión de la brecha generacional. Ah, sí. Hay una juventud, hay unas personas mayores que permanentemente están diciendo que esta juventud de ahora. No, mire cómo son, no, mire esos tatuajes, mire, no, etcétera. Y eso ha pasado siempre, eso no es de ahora. Ha habido siempre una especie de conflicto generacional en donde cada juventud intenta destacarse o por lo menos mostrarse con respecto a unas diferencias con la generación anterior. Y eso genera una especie de conflicto generacional. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿O hay realmente un conflicto generacional o es que cada generación produce una juventud distinta, tan distinta, que rompe con la anterior? Por ejemplo, la que tenemos en este momento. Una juventud mucho menos combativa, mucho menos, iba a decir dialogante, pero no es la palabra, mucho menos habladora. Tal vez, pero más interactuante en la red, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay un conflicto generacional o no? Bueno, ¿O cómo podemos esto mirar eso? Vamos a enmarcarlo de la siguiente manera. El concepto de juventud y la juventud como tal es una categoría cultural, no es una categoría biológica. Yo puedo tener 80 años y comportarme como un joven. Eso quedó muy claro con su alumno. Sí, eso es una categoría cultural. Se la aprendió muy bien a usted. Bueno, lo segundo es que desde Aristóteles ya se decía que los jóvenes eran emocionales, apasionados, que tocaba controlarlos, porque la ruptura generacional siempre se ha dado. Pero es el siglo XX el que ha mostrado, después de la Segunda Guerra Mundial, que estas rupturas generacionales son realmente abismales entre padres e hijos. Porque precisamente después de ese crecimiento económico que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, aparece una juventud enorme en Europa y en América. Y la pregunta en Estados Unidos,
¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes? Hay que educarlos, hay que crearles espacios de universidad, hay que escolarizarlos. Y en ese orden de ideas aparece una juventud formándose, leyendo libros, encontrando otros espacios de socialización. En Colombia ni se diga, los padres venían del campo, para ellos ya los procesos de socialización son el teatro, la cafetería, la taberna, etcétera, 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 etcétera. Y las rupturas son evidentes. La única constante de la historia, mi estimado Manuel, es el cambio. Yo le puedo asegurar, y lo he estudiado, que los estudiantes de los 60 son muy distintos a los de los 70, 80 y a los de ahora. Son completamente distintos. Pero el problema hoy es mayor, porque estamos en un ancho presente. Nos estamos quedando sin futuro y sin pasado. A ver, ¿qué es eso de un ancho presente? Que es tanto el mundo, tantas las sensaciones, tanto el consumo, tanto el activismo que uno mismo se impone, que no tiene tiempo para mirar hacia atrás ni para mirar hacia adelante. El día se te pasa, los meses se te pasan volando y los años te pasan volando y no tienes tiempo ni de mirar atrás ni de mirar adelante. Es un consumo, un ancho presente. Bueno, y una tragedia además. Es un tiempo, digamos, es como una olla hirviendo, donde las moléculas de agua golpean y golpean y golpean y golpean. No hay futuro, no hay pasado, no hay memoria. Eso es muy importante, lo que usted que no hay memoria, por ejemplo. No hay memoria, porque mira lo que estamos viviendo ahora, el Mundial de Fútbol, en medio de un empalme muy conflictivo, mañana, bueno, hace unos días un terremoto, etcétera, 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 y estamos a toda hora ocupados en nuestro celular, etcétera, etcétera. Bueno, Byung-Chul Han ha hablado de esto. Le iba a nombrar a Byung-Chul Han. Y más allá de las críticas que le puedan hacer porque dicen que no propone soluciones, de todas maneras se ha hecho un diagnóstico muy fuerte de lo que somos como sociedad. Pero no solo Byung-Chul Han, ya Nietzsche lo preveía. Ya Nietzsche preveía que íbamos a llegar a un mundo donde nos íbamos a volver como una masa deleznable, por decirlo así, manejable, con poca capacidad de orientación. Como esta modernidad líquida, lo vamos. Como también esa modernidad líquida a lo Bauman. Yo le digo, yo siempre he pensado que Nietzsche ya lo había previsto. Algunos dicen que Nietzsche es el papá de la posmodernidad. En efecto, yo creo que sí. Es un autor muy criticado, pero también un autor que dijo muchas cosas sobre las cuales hoy estamos encontrando esa evidencia. Precisamente, Byung-Chul Han dialoga mucho con Nietzsche, ¿no? Y también con un autor que transformó la filosofía, que no es querido, porque dicen que apoyó el nazismo, que no es cierto, con Heidegger. No, eso sí es una historia que está superada y que todavía muchos siguen diciendo que él apoyó el nazismo, pero eso sí ya hace rato que fue demostrado que no. Que no, es que estaba en unas condiciones. Exactamente, una cosa son las condiciones. El derecho al miedo que también tuvo, por ejemplo, Norberto Bobbio. Claro. Que en un momento dado le mandó una carta algo lambiscona a Mussolini, pues es el derecho al miedo que todos tenemos. Claro, en efecto. De manera pues que hoy las rupturas generacionales, Manuel, son alarmantes. Cada vez van a ser mayores. Cada vez van a ser más inmanejables. A los padres nos va a costar mucho trabajo comprender a los hijos, y a nuestros hijos les va a costar muchísimo trabajo comprender a los hijos de ellos. Claro que estos jóvenes ya no quieren tener hijos, ¿no? Que es lo que me preocupa. Gatos y perros. Sí. Si quieren tener gatos. Y viajar. Una maletica chiquita para viajar, estar en un mundo de sensaciones y no tener hijos. ¿Qué le recomendaría yo a la juventud? Un eterno presente, ¿no? En este eterno presente. Primero, que no desertes de la universidad. Bueno, y allá iba mi última pregunta para ir cerrando. Precisamente esa era mi pregunta. ¿Qué podemos dejarle como reflexión a esta juventud? Primero, que entendamos que la política, como lo advirtió Hannah Arendt, es el estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Porque si entendemos eso, hacemos política, entendemos
que podemos construir sociedad. Segundo, la deserción en Colombia es del 50%, desde hace muchos años. No deserten de la universidad, que traten de estar en la universidad y que puedan construir ese camino. Que viajen, que se formen, pero que vuelvan a Colombia. Me preocupa algo, Manuel. Las mejores cabezas de nuestro país son formadas en Colombia y no quieren volver a Colombia. Entonces, ¿qué será de Colombia en el futuro? Me pregunto. Que si alguien por ahí, todos quieren ser bilingües, no para ser mejores profesionales, sino para irse de Colombia. Así es. Que se queden en Colombia porque tenemos un gran problema. Y bueno, y que los que puedan, que tengan mascotas, pero que también tengan hijos. Porque en el 2050 seremos un país de viejos. Y en Santander, ni se diga. Y por último, Manuel, que sigamos entendiendo que el espacio y el diálogo de la discusión hay que sacarlo también un poco de las redes. Que tenemos que volver a el encuentro cara a cara. Eso, al face to face, al cara a cara. Face to face, que es tan difícil, ¿no? Hoy hacer un evento, congregar a personas, es tan difícil, porque ya todo se nos hace muy fácil. Y solo en la discusión, ¿no? Heredar de esos años 60, de esos estudiantes que debatían, ¿no? Hay que volver al debate. Hay que volver a encontrarnos. O que nos íbamos para la calle a jugar fútbol y a golpearnos, pero después a reconciliarnos, en fin. Exacto. Pero era un mundo cara a cara. Claro, hoy hasta vemos un sepelio vía internet, ¿no? Y asistimos al sepelio del familiar viéndolo por vía internet, ¿no? Hay que ir hasta allá. Eso, por ejemplo, ya significa una enorme deshumanización. Claro, vas y ves al muerto y te reconcilias con tu familiar muerto. Exactamente. Pero uno no se reconcilia viéndolo desde el internet. Como nos pasó, Manuel, viendo el conflicto armado almorzando en Colombia, ¿no? En los años 80 y 90. Porque y algo estaba en el campo. Eso sigue pasando. Vemos el conflicto armado por televisión con el mismo espíritu con que vemos CSI o cualquier serie de esos. Y creemos que a nosotros nunca nos va a llegar, ¿no? Y a Bucaramanga no está llegando en forma de sicarios, por ejemplo. Impresionante. ¿Cómo le parece, Álvaro, que Andrés llegó a la hora del tinto? Parece que fuera de Zapatoca. Andrés, no, es que yo le quería agradecer porque verdad que tener a Álvaro aquí, a un profesor como Álvaro, miembro de la Academia de Historia de Santander, con todas sus publicaciones, una persona reconocida intelectualmente en nuestro departamento, no es cualquier cosa, de verdad que esto me produce a mí una emoción gratificante. Gracias, Andrés, por haberme dado ese momento. Y queda pendiente porque es que en el primer programa, usted hubiera visto, no hablamos nada del tema del guión. Hablamos de muchas cosas, tomamos el guión, en la segunda parte llegamos a la mitad, todavía nos queda otra invitación a Tinto con Álvaro. Suele pasar. Suele pasar cuando la gente sabe de verdad y en serio. Álvaro Acevedo Tarazona, miembro de la Academia de Historia de Santander, me decía que hoy en día es su vicepresidente, esperemos que pronto sea su presidente también porque tiene con qué hacerlo. Director de escuela en la UID, decano de facultad, en fin, muchísimas publicaciones, muchísimos reconocimientos y sobre todo mi alegría, tanto académica como humana, porque los dos tenemos una relación personal, familiar además, etcétera, que me alegra mucho. Gracias por haber estado en este tiempo con nosotros. Muchas gracias por la invitación y he estado muy contento de estar acá. Andrés, ¿compromiso de venir otra vez? Claro que sí. Y ese día no va a tener reunión. No, señor. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que estos programas quedan como podcast guardados en el repositorio de la universidad para que puedan accederlos cada vez que quieran. Que acaben de tener un feliz miércoles. Muy buenos días. Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAB Radio.